Bienvenidos nuevamente, estamos en el episodio número 16. Pastor, bienvenido. 16. Ah, Sí. qué bonito se oye eso. Sí, gracias a Dios ya llegamos al episodio número 16 y el sermón de este domingo se tituló A veces el amor debe ser duro. Un sermón un poco confrontante y recibimos muchos comentarios de algunos hermanos. Muchos dijeron más sermones así. Sí, y querían hacerlo saber públicamente. Como esa especie de masoquismo cristiano, ¿no? Que les gusta recibir. Y bueno, creo que lo importante es pensar que primeramente el sermón es para nosotros, porque Claro. a veces decimos, qué bueno, porque que lo escuche tal hermano, y Exacto. pues también nos podemos ir a ese extremo, ¿verdad? Así como podemos leer la Biblia en tercera persona, ¿verdad? Oye, esto que leí, qué bueno está para que lo escuche Dina, Tal ¿no? persona, También sí. hay un escuchar el sermón en tercera persona, ¿no? Sí, suele pasar. ¿Cómo no vino hoy? Hubiera escuchado esto. Sí. Bueno, entonces el sermón estuvo basado en 1 Corintios 4, 17 al 21. Ya estamos en el versículo 21. Y pastor, el sermón se trató de la disciplina. Ciertamente. De cómo Pablo les pregunta a los hermanos, bueno, ¿cómo quieren que vaya con ustedes? Con amor, con severidad, disciplina. Y pues de eso vamos a estar hablando, Claro. las preguntas del día de hoy. La primera pregunta es, ¿hasta dónde es malo ser muy amigo de mi hijo y descuidar mi responsabilidad como madre respecto a la disciplina? Usted estuvo hablando acerca de eso en el sermón. O sea, pregunta ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? O hasta Es cuánto malo. es malo, ¿no? Ajá, porque de hecho algunos hermanos comentaron, fue como un poquito difícil porque escuchamos en la cultura como pues que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Entonces esto provocó un poquito de comezón para algunos padres y algunos hijos. Sí, supongo, claro. Vaya, quiero aclarar algo que es importante. No es que los padres no sean amigos de sus hijos. No es que no procuremos ser amigos de nuestros hijos, pero por supuesto que debemos procurar ser sus amigos. Sin embargo, mi rol como padre, ¿sí? No es en primer lugar ser el amigo o la amiga, el mejor amigo o la mejor amiga de mi hijo. No, mi rol es ser su padre, ¿sí? Y como padre, bueno, soy llamado, por supuesto, a ejercer disciplina cuando sea necesario. Es parte de amar a nuestros hijos. Y bien lo has dicho, el problema es que en lugar de escuchar a la Escritura, por ejemplo, en el libro de Proverbios tenemos una y otra vez menciones acerca de que el amor paternal, ¿sí? El amor de los padres, papá y mamá, se expresa también mediante disciplina. Corrección, Etcétera, etcétera, por supuesto. Pero en lugar de escuchar a la Biblia, oímos a la cultura, ¿no? Las tendencias en los estilos de paternidad, etcétera. Bueno, yo y mi hijo discutimos la disciplina y llegamos a un acuerdo y bueno, tal vez eso tenga un lugar apropiado en ciertas edades, está bien, pero siempre debemos recordar que el ser padre tiene que ver con a veces tomar decisiones que no van a caer muy bien a nuestros hijos, ¿sí? Tiene que ver con a veces vaya a ser impopular con nuestros hijos, pero de nueva cuenta, Dios me llamó no simplemente a ser ese amigo que escucha o vaya, no me llamó simplemente a bajarme a su nivel y como un adolescente yo también, ¿verdad? Ahí bueno, comportarme también de esa manera. Dios me llamó a ser su padre y a decir estas son las reglas, esta es la disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, si preguntan hasta cuánto es ¿Hasta malo, dónde es hasta malo? dónde, bueno, de nueva cuenta, no es que no sean amigos, no es que no puedan ser amigos, ni que busquen ser amigos, pero cada persona tendrá que analizarse, ¿sí? Y ver si realmente lo que está haciendo en su relación con sus hijos es ser madre o padre, o simplemente querer ser un cuate, ¿no?
O no tener problemas con su hijo. Exactamente, para no tener problemas con el hijo, para caerle bien, para que no haya discusiones, etcétera. Entonces, bueno, simplemente voy a hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces yo creo que puede llegar a ser algo muy perjudicial, ¿sí? De verdad, quizás no inmediatamente, pero a la larga sí puede ser algo muy perjudicial. Entonces yo diría a quien nos ha preguntado esto que si ese es su estilo de paternidad, que por favor lo pueda evaluar, ¿sí? Y pueda considerar cambiar ese estilo de paternidad, ¿no? Sí, porque al final los padres son la autoridad impuesta por Dios para los hijos, ¿verdad? Y es que se revierte, ¿cómo se dice la palabra? Estos roles. Ajá, ciertamente. Ajá. Sí, hay un pasaje en la Escritura, en el primer libro de Samuel, que no es exactamente el caso, pero donde Elí, el sacerdote, es reprendido por el Señor y es en parte, juzgado por el Señor por no haber estorbado a sus hijos, ¿sí? Lo dice claramente el autor del libro de Samuel, tus hijos han hecho esto y tú no les has estorbado. Sí. Eso es lo que sucede muchas veces, con tal de que nuestros hijos no se molesten, con tal de que, ellos no piensen mal de nosotros, o con tal de que no seamos vistos por nuestros amigos y por la sociedad como padres demasiado estrictos y demás, pues dejamos que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Y pues, ¿cuál es el resultado? Bueno, simplemente leamos esa historia, ¿no? Cómo terminaron esos hijos. Y así es. Y pastor, se habla mucho ahorita acerca del no disciplinar por miedo a el trauma que van a provocar en sus hijos. Y se habla mucho de trauma. Como creyentes nosotros podemos hablar del trauma, la psicología habla mucho del trauma. Bueno, es que ahí tendríamos nosotros que ser muy cuidadosos con qué queremos decir con trauma, ¿no? Yo creo que hay algunas categorías que se usan ahora en una manera bastante desmedida, ¿sí? Por ejemplo, nota en la cultura cómo muy fácilmente ahora la gente puede aún autodiagnosticarse con depresión o pueden recibir un diagnóstico de depresión cuando que en realidad a lo mejor es simplemente melancolía o tristeza o algo así. Pero ahorita con una facilidad te dicen, tienes depresión, tómate estos medicamentos. Y trauma, o sea, ok, regreso un poquito. Depresión, que es, digamos, lo que es la depresión clínica, algo que es diagnosticable de acuerdo a ciertos síntomas por un profesional, etcétera, se ha convertido en algo ya, digámoslo así, se ha democratizado, ¿no? Y entonces todo mundo padece depresión, algo que es algo específico, ¿sí? Ahora entonces, de alguna manera, pues puede verse en las personas, aunque no sea esta situación específica. Lo mismo con la cuestión de trauma. Trauma es algo muy específico, pero esto, el término, vamos a decirlo así, se ha estirado tanto, ¿verdad?, como el término de la depresión, que ahorita le ponemos esa etiqueta a cualquier situación como bueno, me regañaron y me hizo sentir mal eso y entonces ya me traumé, ¿no? Cuando que no es así. Hay trauma que es algo legítimo, digamos, y diagnosticable, es una, tal vez vamos a llamarle condición, ¿verdad? Y hay otra cosa que se trata de que vivimos en una cultura en la que las personas ya no son resilientes, ya son hipersensibles, porque, bueno, estas son generaciones que han crecido en un mundo, ¿verdad?, en el que hubo esta, como lo dije en el sermón, esta gravitación hacia la autoestima. Bueno, sí lo dije en el sermón. Pero, sí, lo mencionó. Hacia la autoestima, ¿verdad? Que todos, todo tiene que contribuir a tu autoestima y cualquier cosa que no contribuya a tu autoestima, te va a dañar mucho, te va a marcar de por vida. Si de pronto el maestro te puso una tacha en la tarea, eso te va a traumar para toda la vida, ¿no? Yo creo que más bien es un asunto de, vamos a llamarle así, del estado de
de la cultura y de estas generaciones que, bueno, ya no son capaces de recibir una reprensión, una corrección. No se les puede decir, oye, te salió mal la tarea. ¿Por qué? Porque se ha hiperpsicologizado esta cultura. Vivimos en una cultura, bien lo decía Carl Truman, siguiendo a algunos otros, en una cultura del yo psicologizado, ¿sí? En la que nos definimos en términos de lo que sentimos, ¿verdad? Y no solamente vivimos en una cultura del yo psicologizado, sino vivimos en la era del hombre psicologizado o psicológico que vive en una sociedad terapéutica, porque todo se trata de hacer sentir bien a la gente, que la gente no se vaya a ofender, que la gente no se vaya a sentir mal. Entonces tratamos de suavizar las cosas, tratamos de que a todos les toque premio. Los padres, ¿sí? Hay padres que en el cumpleaños de un hijo le compran al otro, que para que no se sienta mal, ¿no? Y si este hijo hizo algo y merece un castigo, pues no le castigan porque pues lo vamos a traumar y demás. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Con que algo sucedió aquí, no sé si oíste o quizá, se escucha. Quizá alguien protestando por mis respuestas o algo así. Digo, ya está bien, ¿verdad? Que se pase por ahí un accidente y demás, pero ya hay más confianza con producción. Eso estoy viendo, ¿verdad? Como que ya así, como que están como Juan en su casa, ¿no? Y en el primer programa era así de que no haya ni un ruidito, cuidado, ni hablaban entre ellos así. Y ahorita, no, pues sacamos el ruidero que queramos y sepan que nos van a traumar, están dañando nuestra autoestima. Pero bueno, el asunto es, ya para cerrar esto, Dina, para hay que tener mucho cerrar cuidado. la pregunta. La pregunta, exacto. No es que me ofendí en que hicieron ruido cuando estaba yo hablando, ya no puedo seguir hablando. No, bueno, trauma, ten mucho cuidado con eso de que es que voy a traumar a mi hijo si lo disciplino. Claro, también uno tendría que ver, cómo disciplina, ¿verdad? Si esta es una disciplina que se hace en enojo, en cólera, para ofender, para denigrar, en lugar de para corregir en amor, pues por supuesto que quizá hagamos cosas que puedan, ahora sí que traumar a nuestros hijos, ¿no? O ciertas ofensas muy duras que a lo mejor les pueden marcar de por vida. Ya estamos de acuerdo. Pero el problema es que ya hemos decidido seguir pues a la psicología pop, ¿no? Que el día de hoy nos dice, no, es que no puedes corregir al niño porque le vas a causar un trauma, porque vas a dañar su autoestima. Y entonces esto lo hemos llevado ya a un extremo de no puedes decir absolutamente nada que no sea alabanzas, ¿no? A los niños. Tristemente, algunas iglesias caen en eso, ¿verdad? En un evangelio terapéutico, ¿verdad? O sea, la gente, pues solamente debe oír en el púlpito o desde el púlpito cosas positivas. No hablemos de pecado, no hablemos de que la gente como nuestra teología, evitemos términos como depravación total del hombre, no hablemos de necesidad de arrepentimiento, no pecaste, no estás viviendo de acuerdo a tu potencial, es lo que se dice, no pecaste, simplemente deberías tú vivir más de acuerdo a tu potencial, o sea, y usamos eufemismos para no ofender a la gente, ¿no? Entonces, el efecto de una sociedad psicologizada y terapéutica se siente en la paternidad, se siente aún en la iglesia y en la educación y en todos los ámbitos, ¿no? Y sin muchas veces estar conscientes de que sí está afectando a la iglesia. Claro. Porque el hecho de que los niños crezcan sin disciplina, haciendo lo que quieren, no sometiéndose a la autoridad, pues obviamente crecen como adultos que no se quieren someter a las autoridades, menos a la autoridad de la iglesia. Absolutamente, sí. Y todo eso va afectando gravemente la sociedad y la iglesia. Así es. Y pastor, hablando de disciplina, ¿qué papel juegan los padres en la vestimenta de los hijos? Esta es una pregunta un poco más específica. Claro. En la vestimenta de los hijos, en la sociedad, en la iglesia, y el comentario que nos hicieron aquí es respecto a la vestimenta, porque vamos a la iglesia y hay una diferencia entre ir a la iglesia y ir a un picnic. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Hay dos cosas que quiero yo mencionar con respecto a esa pregunta. En primer lugar, la pregunta que tiene que ver con el rol de los padres en relación con la vestimenta de sus hijos. Y estamos hablando no solo de mujeres, sino de hombres, de manera general. Exactamente. Bueno, yo diría lo siguiente. Para empezar, recordemos un proceso que debiéramos seguir los padres. Cuando están chicos, pensamos por ellos. Cuando ya son adolescentes, jóvenes, pensamos con ellos. La meta es ayudarles a pensar por sí mismos. O sea, dos cosas son muy malas, que, bueno, tal vez no muy malas, pero son incorrectas, diría yo. Que papá le diga a la niña de 4 años, ¿qué te quieres poner hoy? ¿No? Y que decida ella su vestimenta, ¿no? Y bueno, vio no sé, a tal o cual personaje en las redes sociales o en alguna serie, y entonces yo quiero ser como tal, ¿no? Y eso es tan malo como que, digamos, que un padre lleve a su hijo a no sé, ¿qué te gusta? H&M, y el padre le está escogiendo la ropa al hijo de 18 años, ¿no? ¿Sí me explico? El punto es que nosotros debiéramos formar una mente cristiana a nuestros hijos, o sea, una cosmovisión cristiana que les permita tomar decisiones con respecto a la ropa que van a vestir. Pero esa es la meta. O sea, nosotros cometemos el error como padres de simplemente enseñarles qué pensar y no enseñarles a pensar bíblicamente acerca de todas las áreas de la vida. Cuando están chiquitos, pues nosotros tenemos que pensar por ellos, ¿sí? Pero cuando van creciendo hay que pensar con ellos, y después la meta es que ellos puedan entonces decidir bíblicamente acerca de qué ropa van a usar, ¿no? Entonces, por otro lado, recordemos esto, los padres, el llamado de los padres es ser padres, ¿sí? Y a veces va a ser muy impopular entre las hijas y los hijos que papá y mamá digan, no, esta ropa, pero mamá, sí, todas mis amigas, no, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, vamos a platicar, ¿no? Pero es que exageras, mamá. Simplemente no, así no vas a salir a la calle, ¿no? Por supuesto, ese es el rol de los padres. Pero no es nada más, todo dependiendo de la edad, como ya hemos dicho. No es nada más no, porque no y punto. No va a ser, digamos, la paternidad a la Luisito Rey. Te lo digo yo que soy tu padre y listo, punto, te callas, ¿no? Bueno, a lo mejor cuando están chiquitos es porque soy tu papá y yo sé lo que es mejor para ti. Ya después, cuando son más grandes, tenemos que realmente explicarles por qué. Entonces, tenemos que entender una cosa. Papá, sobre todo, en casa, su rol es ser pastor, ¿sí? De su familia, el líder de la familia. Y la última vez que yo miré y vi, las ovejas siguen al pastor, no el pastor a las ovejas. Y a veces sucede que en los hogares, papá, en lugar de ser el líder de la familia, simplemente sigue a los hijos. Ellos compran, digamos, su outfit, como se dice, ¿no? Y papá nada más su rol es ir y pagar y punto. Y ya. Tal vez le parece que no debe ser, pero bueno, para que estén contentas mis hijas y a veces la esposa, ¿verdad? Pues termino simplemente haciendo lo que quieren hacer. Entonces, eso tengámoslo muy presente, ¿no? Este proceso que debemos nosotros seguir como padres. Vaya, papá, mamá, niños chiquitos, no, tú no te vas a poner esto. Y en este momento nosotros decidimos por ellos. Ya que son más grandes, bueno, vamos a pensar, hijo. Y esperamos que, bueno, aún sin nuestra vigilancia, ¿no? Y supervisión, ya cuando estén más grandes, ellos cristianamente, a través de una cosmovisión cristiana, digan, no, esta ropa no me la voy a poner, aunque sea muy popular, porque estoy convencido de que la Biblia enseña que debemos vestir modestamente, con decoro, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, con respecto a lo que está diciendo, pues la persona o las personas que ya han preguntado esto, dicen, con respecto a que no es lo mismo venir a la iglesia que ir a un picnic, ¿no? Ahora aquí hay que ser muy cuidadosos con esto, porque hay un legalismo muy grande que se ha ido arrastrando, ¿sí? Con respecto a la vestimenta. ¿En qué sentido? El criterio que se usa es el templo, ¿sí? Aquí en el templo no. Afuera sí, pero en el templo exactamente, no. Que no puede usar las mujeres pantalones en el templo.
¿okay? Que no deben usar tal ropa en el templo, ¿no? Ok, en cierto sentido, hay cierta razón, pero recordemos que no es el edificio, ¿verdad?, de piedra lo que es el templo, es la iglesia. Y aunque la iglesia estuviera reunida en un campo, aunque fuéramos con vestimenta casual, ¿sí?, tendríamos que tener cuidado de que haya modestia al vestir. Claro. O sea, si bien debiéramos vestirnos para la ocasión, venimos al culto, no venimos a un picnic, como están diciendo ahí, comodidad no debe ser el criterio último, sino el servicio a mis hermanos, ¿verdad? Mi vestimenta no debe estar determinada simplemente por lo que es conveniente y cómodo para mí, sino yo me voy a conformar, ¿sí?, a lo que, pues digamos, se esperaría en un lugar como en un culto público de adoración. Debido al espíritu de la época, ya no queremos conformarnos a una norma, ¿no? No queremos nosotros seguir ciertas reglas, queremos ser espíritu libre, ¿no? Bueno, pero por otro lado, pensemos en lo que estoy diciendo. El asunto no es, bueno, ok, aquí en la iglesia de ninguna manera, esto cuando vayamos a un picnic, sí. Aún en un picnic, hablemos de nuestra iglesia que tenemos picnics, donde pues es más que legítimo ir en short y demás. Bueno, todos, ¿verdad? Las chicas en particular tendrían que tener mucho cuidado con qué tipo de shorts van a usar, o sea, qué tipo de blusas van a usar, o leggings, por ejemplo, que de pronto tienen los leggings, o vaya estas, llamémosle mallas deportivas, que las usan y con una camiseta nada más aquí, pero todo bien entalladito y demás. O sea, así como nosotros debemos entender que cuando vamos al culto, pues no estamos yendo a algo informal y casual, también debemos entender que aún en las reuniones informales y casuales, habrá que tener cuidado de que nuestra vestimenta sea modesta en el sentido de no hacer caer a otros con nuestra vestimenta. También los varones también, sí, por supuesto. Tienen que tener mucho cuidado también con ciertas cosas, ¿no? Sí, porque muchas veces se señala más en cuanto a la vestimenta de las mujeres y también los hombres pueden ser inmodestos a la hora de vestir. Sí, por supuesto. Entonces, claro, entonces habrá que tener mucho cuidado con ese criterio que se quiere aplicar de que, bueno, aquí en la iglesia, muchachas, no se vistan de cierta manera. Fuera de la iglesia, como quieras. No. Las mujeres cristianas deben tener cuidado, ¿verdad? Los hombres cristianos deben tener cuidado, ¿sí? De cómo van a vestir para no, pues, llevar a otros a pecar, ¿no? Lo que estoy diciendo en la cultura es completamente impopular, ¿no? O sea, tú sabes, vivimos en una cultura que dice que nosotros estamos victimizando a las mujeres, si decimos que no se vistan de cierta manera, ellas no tienen la culpa que los hombres sean unos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que la Escritura nos dice? ¿Sí? Y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, llaman a que nosotros vistamos con decoro, de manera apropiada para un cristiano, ¿no? Que no quiere decir, por supuesto, que no puedo yo seguir, digamos, lo que está de moda, siempre y cuando lo que está de moda pues no vaya en contra de una cosmovisión cristiana, ¿no? Así es. Okay, gracias, pastor. Y hablando de la disciplina, en el sermón se mencionó que la disciplina debe abordarse con un espíritu de mansedumbre. Claro. ¿Puede hablar un poquito más a qué se refiere tener un espíritu de mansedumbre? Sí, bueno, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. Bueno, antes de responder a qué es espíritu de mansedumbre, pues nada más debo señalar que apenas vamos a entrar ahorita a una sección de la exposición de Corintios, donde vamos a estar abordando a lo largo de la exposición del capítulo 5 el tema de la disciplina eclesiástica, ¿no? O sea que estamos apenas adentrándonos. Sí. Porque Pablo, el flujo de pensamiento nota cómo Pablo dice, bueno, ¿cómo debo ir a ustedes? ¿De esta manera o de la otra? ¿Por qué? Porque él va a empezar a decirles
hermanos, se oye entre ustedes que hay esto, ¿no? Y entonces ustedes tienen dos alternativas. O responden a mi reprensión por carta, se arrepienten de lo que están haciendo, o pues entonces voy a ir a ustedes y voy a ir con vara, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo dice, apenas va a empezar a hablar de este asunto. Bueno, espíritu de mansedumbre, de manera sencilla, ¿sí? Uno nunca debiera abordar la disciplina con un aire de superioridad, de autojusticia. Yo en tu lugar no hubiera hecho lo que tú hiciste. ¿Cómo te atreviste a hacerlo? Yo jamás haría tal cosa. Bueno, quien piensa así está autoengañado, ¿no? Y tiene un concepto demasiado alto de sí mismo y de la humanidad en general, ¿no? Entonces, aún la reprensión debe ser en humildad, en amor, con compasión, aunque haya firmeza, pero siempre, siempre sin venir uno en una actitud de superioridad moral, espiritual, ¿sí? Y como dije, con autojusticia. Eso es lo que quiere decir realmente. O sea, aun cuando tú vienes y le señalas a otro su pecado, no vas a venir, bueno, de manera beligerante, con gritos y señalamientos duros en ese sentido, ¿no? No vas a venir regañando y con esta actitud de ¿cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Sí? Jamás hubiera creído de ti esto. Me fallaste, ¿no? Yo no hubiera hecho eso. O así me paga. En fin, muchas cosas muchas actitudes erróneas que podemos tener y pecaminosas realmente, ¿no? Me llama la atención que usted dice esto porque creo que a veces tenemos un alto concepto de la humanidad, como Claro. usted mencionaba. O sea, sí conocemos de la condición del hombre caído, la corrupción, la naturaleza humana, pero como que todavía no nos cae el 20. Claro. Y creo que el tener un entendimiento de la condición caída del hombre real nos va a ayudar mucho para no sorprendernos. Sí. Gracias, pastor. Aquí en la siguiente pregunta, bueno, que ya hemos abordado varias, en esta siguiente pregunta está hablando, bueno, la pregunta es la siguiente. Aunque es necesario el deber bíblico de obedecer, respetar y orar por nuestras autoridades, ¿cuál es el límite para evitar el desacato o cómo debería proceder la congregación con sus desacuerdos si ya se ha agotado el diálogo con el liderazgo como consecuencia de haber hecho a un lado el evangelio en sus decisiones? O sea, el liderazgo está tomando decisiones ya no con base al evangelio y la congregación no está de acuerdo. ¿Y qué debería de hacer la congregación? Muy buena pregunta. Yo creo que el principio general para decidir cuándo debe haber una, no quiero llamarle desacato, pero cuando alguien que está bajo autoridad, ¿sí? Puede desobedecer a su autoridad. El principio general lo podemos enunciar de esta manera: cuando tu autoridad te manda lo que la Biblia prohíbe y cuando prohíbe lo que la Biblia manda. ¿Ok? Y eso se aplica a todas las relaciones: hijos, padres, maestros, alumnos, esposos, esposas, pastores, congregación, población y gobierno, etc. Yo creo que es el principio general. Ahora bien, aquí estamos hablando específicamente de la iglesia. ¿Cómo debe proceder una congregación cuando sus líderes están, liderando a la iglesia en una manera contraria a lo que la palabra dice, contraria al evangelio, ¿no? Creo que ese es el sentido de la pregunta. Y de hecho, y quiero hacer énfasis esto porque la persona que preguntó esto es que ya han dialogado con el liderazgo y no hay como una respuesta. Exacto. Bueno, sí, eso es bueno, qué bueno que lo señalas, porque iba a comentar que nuestro Señor Jesús nos dio un proceso, ¿verdad? Sí. Y este proceso debiera observarse. ¿Cuál es el proceso? Primero voy ante la persona, ante la autoridad y con respeto, ¿sí?
con humildad y respeto, mansedumbre también, voy a señalar a mi autoridad su falta. ¿Okay? A veces se piensa que porque la mujer es llamada a someterse a la autoridad de su marido, nunca puede corregir a su esposo. No, la mujer debe hacerlo con respeto, ¿sí? Así debiera ser, pero no siempre sucede así. Claro. Eso debería de ser, honestamente, hermanas, eso sí, deberíamos de ser. Con respeto, sí, ¿sabes qué? Esposo mío, amado mío. Señor mío. Señor mío. Así como yo le digo a mi esposo, señor mío, mi señor. Mi señor. Como Sara le hablaba a Abraham, mi señor. O no sé. Siendo bíblicos. Papiruchis, o como le digan, ¿no? Bueno, como quieran decirle, pero con respeto, ¿sabes qué? Permíteme decirte que no estoy de acuerdo con tu decisión. Tu decisión creo que no va de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, o no pienso que sea lo mejor para nuestra familia, etcétera, etcétera. Con respeto. Entonces, ya lo hicieron. Aquí la pregunta dice, ya hicimos esto, ya hablamos con autoridad y no hace caso. Bueno, ¿cuál es el segundo paso? Dice Jesús. Bueno, toma testigos, ve y habla. Entonces, en este caso, entiendo un grupo de personas ya han hablado. Siguiente paso, dilo a la iglesia. Ahora. ¿Públicamente? No, a donde voy. Sí, dilo a la iglesia, y es que hay confusión sobre eso. Ajá, y por eso la gente piensa que dilo a la iglesia es que el domingo en la mañana, en la hora de los avisos, ¿no? Pastor, ¿me permite? Yo ya reprendí a Dina y no me ha hecho caso. Y ella está haciendo esto, esto y esto. Y ya llevé testigos, no me hizo caso. Ahora lo estoy diciendo a la iglesia. No. Es dilo a la autoridad de la iglesia. Ahora, en nuestro sistema presbiteriano tenemos este orden, ¿verdad? Tenemos esta estructura, tenemos varios cuerpos eclesiásticos. Entonces, lo que prosigue es, si ya han hablado con su autoridad y no ha hecho caso, y ni siquiera porque varios han señalado la falta y demás, e insisten en no hacer caso, entonces es ir a la instancia inmediata superior, al cuerpo eclesiástico siguiente, que es el presbiterio. El presbiterio. Estamos hablando del sistema presbiteriano. Claro, en otros sistemas, pues no hay a quien apelar, realmente. No hay a quien apelar. Sobre todo en esas iglesias donde el pastor es la única autoridad que existe, ¿no? Bueno, esa es la belleza del sistema presbiteriano, realmente. Sin vergüenza lo digo, es la verdad. No es un sistema perfecto, pero honestamente es un sistema que, bueno, permite precisamente la rendición de cuentas y los límites, ¿verdad? Sobre los pastores, ancianos, etc. Entonces si a ese órgano, o ese cuerpo eclesiástico, y si ellos no hacen caso, viene entonces el sínodo, la asamblea general. Si aún así no hubiera corrección, pareciera que los otros cuerpos eclesiásticos están condonando algo que es a todas luces contrario a la Escritura, pues a lo mejor viene el momento de decir, sacudo mis pies y me voy a otro lado, porque esta iglesia ha abandonado las Escrituras. Claro que eso no debe suceder, vaya, y ahí 1, 2, 3 ya lo hice y me voy, no. O sea, dejar una iglesia siempre pues tendrá que ser el último recurso. Sí. Y pastor, si no existiera este sistema presbiteriano y fuera otra iglesia, ¿cuál sería su consejo? Claro, si mi autoridad no hace caso. Y no tengo a quién más apelar porque no tienen ese sistema presbiteriano. Insistí, y no hay cambio. Y estamos hablando aquí de cosas que son contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Quizá cuestiones doctrinales o inmorales o etcétera, ¿no? Pues yo diría, ya tendrías que tal vez tomar quizá la decisión muy dura de dejar esa iglesia. Yo no diría, bueno, vamos a armar una insurrección en contra de los líderes y a expulsarlos. Quizá no sea lo mejor, ¿no? Yo creo que si no hay a quien apelar y los líderes están, como dije, claramente transgrediendo la Biblia y no han querido arrepentirse, entonces
si esa iglesia está enseñando y predicando cosas que son contrarias, ¿verdad? O están tolerando pecado, celebrando pecado, inmoralidad o lo que sea. Bueno, si bien no a la primera me voy a ir, pero después de haber agotado, y esto no es una fórmula, el Señor nos va a guiar a las diferentes personas para decir cuando ya es tiempo de partir. ¿Sí? Okay. Es lo que yo sugeriría realmente. Está bien, pastor. Y es de ver cada caso, ¿verdad? Claro, porque por supuesto. cada caso es muy es particular, diferente, así muy es. diferente. Y también cómo salir de la iglesia, o sea, no es algo que podamos abordar aquí porque pues es un poco complejo, pero gracias, pastor, eso nos da mucha luz. La siguiente pregunta, pastor, es ¿cuál es el rol de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, ante la disciplina de un hermano? ¿Cuál es el rol? Rol. Recuerda que la disciplina tiene tres, digamos, finalidades. Vindicar el nombre del Señor, preservar la pureza de la iglesia y restaurar al hermano caído. Ahora bien, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia ante alguien que ha sido disciplinado? Bueno, depende de la respuesta de la persona que está bajo una sanción disciplinaria. Si hay arrepentimiento, por supuesto que la iglesia debe mostrar amor, gracia, ¿sí?, a aquel hermano o hermana que cayó en pecado. De nueva cuenta, Gálatas 6, ustedes restáurenle, ¿no?, con espíritu de mansedumbre y humildad. Algún día puedes estar en la misma situación también tú. Con la vara que mides vas a ser medido, ¿no? Entonces, la iglesia debe levantar al caído, animar al caído, cobijarlo, no condonar su pecado, ni tampoco simplemente el ministerio Big Vaporrup, el apapacho que alivia, no. O sea, la iglesia va, por supuesto, a ser firme en cuanto a corregir cuando sea necesario, pero sí mostrar amor a ese hermano que ha caído. Si de por sí ya hay una gran carga de vergüenza, la iglesia necesita, aplicando el evangelio, ¿verdad?, ayudar a ese hermano, por supuesto, a llevar esa vergüenza al pie de la cruz, donde Jesús la llevó por él. Ahora, si el que está bajo disciplina no se arrepiente, bueno, el apóstol Pablo dice, habla, por ejemplo, de que ni siquiera, entonces llega el punto en que ya ni siquiera comas con él, ¿no? Llega el momento en cuando hay una excomunión y demás, cuando ya la iglesia no debe tratar a esa persona como si fuera cristiano, ¿no? Tampoco debería hacerle creer que no pasa nada si permanece impenitente, si está en una actitud de no arrepentimiento, bueno, a eso me refiero. Entonces el trato que se le va a dar depende de cuál sea la reacción, la respuesta, mejor dicho, de la persona a la disciplina. Yo no estoy diciendo que aún a la primera, al que no se arrepiente, lo expulsemos de la iglesia, ¿no? Eso es el último recurso. Pero sí puede llegar un momento en que la gente diga, fulano de tal ya no es bienvenido a nuestra mesa. ¿Por qué? Porque es una persona que no quiere arrepentirse. Hay una diferencia entre el no cristiano y aquel que profesa ser cristiano, pero no quiere abandonar su pecado. Sí. ¿Okay? Y pastor, ¿por qué la disciplina debe ser pública? Bueno, también es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es una práctica en nuestra iglesia que cuando hay una sanción disciplinaria se haga en el culto público. Claro, por supuesto, con sabiduría, porque el principio es a mayor exposición, ¿verdad? Pues más pública debe ser la disciplina. Hay cosas que se tratan más de manera personal, ¿sí? Pero cuando obviamente hay una conducta que lo amerita, ¿sí? O sea, no por cada confesión que venga de un hermano al pastor, el domingo vamos a, hermano, me confesó el hermano que anoche vio pornografía, ¿no? O sea, inmediatamente, pum, vamos a hacer público eso. Y vengan hermanos, vamos a abrazar al hermano. O sea, aquí estamos hablando de pues ciertas cosas que realmente pues van a ser públicas de una o de otra manera. O que el pecado, vamos a decirlo así, quizás nuestro mejor término, amerita
que se haga del conocimiento de la iglesia. Ahora, ¿por qué hacerlo? Bueno, en mi entendimiento, muy humilde entendimiento, esto es un asunto de familia, ¿sí? Nosotros como iglesia recibimos a ese hermano, prometimos delante de Dios que íbamos a velar por el hermano y que, como en el matrimonio, en las buenas o en las malas, ¿no? Entonces, si cayó en desgracia, entonces cuando la familia de la iglesia debe hacerle sentir su amor, públicamente recibir el abrazo de la iglesia. Y número 2, yo creo que eso puede ser hecho aún en presencia de visitantes no cristianos, para que vean 2 cosas. Uno, no digo, la producción ya, como dices, ¿verdad? Ya agarra mucha confianza. Demasiada confianza aquí. Bueno, número 2, permitir a los no cristianos y a los visitantes ver esto, es para que vean 2 cosas. Uno, que la iglesia toma con seriedad el pecado, ¿sí? Que el pecado no va a ser tolerado, que hay disciplina en la iglesia. Y 2, también vean cómo la iglesia aborda estas situaciones, cómo hay esta mezcla de firmeza y amor, verdad y gracia, ¿sí? O sea, vamos nosotros a, delante de la gente, decir, llamarle a las cosas como son, pero al mismo tiempo extender gracia a aquel que ha caído, ¿no? Okay. Sí, gracias, pastor. Y definitivamente esto ayuda también a los otros creyentes a ser conscientes de cualquiera de nosotros puede ser capaz de lo peor, porque en nuestro pecado es la gracia del Señor, el Espíritu Santo que nos frena, y al final eso nos hace temer. Exacto. Claro, y también la palabra de Dios dice, a los que persisten en pecar, repréndelos en público, dice el apóstol Pablo, para que los demás teman. Y hay que saber navegar con sabiduría esto. Recuerda, Pablo, hubo asuntos que resolvió en privado, como por ejemplo el desacuerdo con Bernabé, ¿sí? Por causa de Juan Marcos. Pero cuando él estaba en Galacia y vio la conducta de Pedro, la hipocresía del apóstol Pedro, que esto estaba amenazando no solo la unidad de la iglesia, sino que esto exactamente era algo plenamente contradictorio al evangelio, que estaba amenazando el corazón del evangelio. Entonces él juzgó conveniente públicamente reprenderle en ese momento. En una ocasión una hermana hizo conmigo, me reprendió públicamente porque lo ameritaba, ¿no? Y sobre todo cuando las personas persisten en pecar, entonces Pablo dice, tiene que haber esta reprensión pública. Okay. Gracias, Pablo, perdón, hermano, pastor. Es que más quisiera, ¿no? Gracias, Dina. Estoy pensando en el apóstol Pablo. Gracias, te agradezco mucho, pero sí, Bueno, ya no sé para si has visto terminar, mi carta a los Corintios, no sé si la has visto. ¿Qué te falta? Es que aquí tratamos de ser muy bíblicos. Así es. Ya para terminar, pastor, cuando un miembro se aleja, quisiéramos no terminar, pero pues también el tiempo. Cuando un miembro se aleja de la iglesia por cierto tiempo, ¿cómo procede la autoridad? ¿Se le amonesta al hermano, se le disciplina, se le quita la membresía o se le deja su decisión? ¿Qué? Buena pregunta. Y aquí yo debo confesión, ¿verdad? Creo que en nuestra iglesia estamos fallando en eso, y yo en particular, porque a veces las personas desaparecen de la iglesia y no hay un seguimiento, ¿verdad? No vamos por ellas, no les preguntamos qué pasó, dónde estás, qué ha pasado. Tenemos que ir por ellas. Claro, por supuesto. Los pastores, los ancianos, ¿verdad? Nosotros los ancianos de la iglesia y la iglesia en general, sus líderes de niños, mujeres, varones, etc. Pero quienes deben poner el ejemplo somos los ancianos, por supuesto, docentes y gobernantes. Bueno, pero por otro lado también debo decir lo siguiente, en nuestro sistema, hablo de nuestro sistema, nuestro libro de gobierno dice que si una persona deja de asistir consecutivamente a la iglesia por 3 meses sin justificación alguna y haciendo caso omiso a la reprensión, a la exhortación, etc.,
entonces la persona pierde su membresía. Creo que no ha sido muy claro para algunas personas, por eso lo quiero decir claramente. Hay personas que han dejado de venir a la iglesia, se aparecen después de un buen tiempo y pasan a la mesa del Señor. No han entendido que ya perdieron la membresía en plena comunión. Tendrían que hablar con el consistorio y caso por caso, ¿verdad?, determinar qué se requerirá para ser restaurada la plena comunión. Pero sí, el primer paso sería que el pastor vaya por la oveja errante. Y ahí pues yo necesito mejorar en eso, mi consistorio también y la iglesia también. Sí, porque es un trabajo del cuerpo de Cristo. Claro, no puedo tampoco culpar a la iglesia porque como va el pastor, así va la iglesia también, ¿verdad? Sí, así es. Pues hermanos, oremos por nuestros pastores porque el trabajo es mucho. Y gracias, pastor, por este tiempo. Creo que ha sido de mucha bendición. Hermanos, esperamos ustedes que nos están escuchando en casa o donde quiera que estén, que haya sido de mucha bendición y esperamos que no se pierda la próxima sobremesa porque estamos apenas empezando el tema de la disciplina y creo que va a dar mucha luz a nuestras dudas el siguiente sermón. Pues espero que sí. Y bueno, nada más, a mi entender, era episodio 17, pero me dices el 16, ¿no? Pastor, disculpe, sí, es el episodio número 17. Sí, claro, yo tenía en mente que era el 17. Es verdad, es el número 17. Es que yo apunto cada episodio y me confundí. Claro. Este es el episodio número 17. Así es. Bienvenidos a Sobremesa. Vamos a comenzar de nuevo. Sí, el episodio 17. Y bueno, pues nada más me resta decir, como escuchamos el domingo, a veces el amor debe ser duro. Pablo modeló eso para nosotros en 1 Corintios 4, 17 al 21. Y bueno, aún el Señor dice: yo a los que amo, reprendo y disciplino. Las cartas de Jesús, o los mensajes, mejor dicho, de Jesús en la carta llamada Apocalipsis. Jesús da palabras de amor, pero a veces son palabras duras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor incluye también disciplina. ¿Sí? Y qué bendición, porque los hijos somos disciplinados. Así es. Es una bendición y a veces no vemos la disciplina como una bendición. Exacto. Es el amor del Señor manifestado a través de su Muchas gracias. iglesia. Gracias, hermanos. Hasta la próxima.